Hola, buenas tardes. Excelente día en el Señor. Cada día debemos de estar más fortalecidos, tener una mayor estatura en nuestra vida espiritual. Y bueno, pues qué gozo que en este día que es Día del Señor, podemos tener este tiempo para disfrutar de la palabra del Señor. Hoy quiero compartirte este tema que se llama Resiste a tu adversario. Resiste a tu adversario. Y cuando hablamos de resistir, pues la idea aquí es ponerse en contra, es decir, oponerse a los planes que nuestro adversario quiere llevar a cabo en nuestra vida, en nuestra familia, etcétera, etcétera. La Biblia nos dice quién es el adversario y lo llama Satanás, el acusador de todos los hombres delante de Dios. También se le conoce como el diablo, el enemigo constante de Dios, de Cristo, del reino de Dios, de los seguidores de Cristo y de toda verdad. Está lleno de toda falsedad y malicia, seduce de toda manera posible. Así es como la Biblia nos habla de nuestro enemigo, de nuestro adversario. Y entonces la pregunta es, ¿cómo resistir a mi adversario? Porque tenemos que tener muy claro que tenemos un adversario. No creo que haya gente cristiana que no lo capte, que no lo entienda, pero tenemos un adversario y aún a la gente nueva queremos decirles que tenemos un adversario, así es como Dios lo dice. Algunos han pensado y les decimos, bueno, tú perteneces del lado de Dios o del lado del enemigo, y ellos dicen, yo no estoy en ningún lado, yo estoy ni con uno ni con otro. Y esto no es posible. Así que el día de hoy vamos a ver tres cosas que nos ayudarán para resistirlo. Y mientras vamos viendo algunos de estos puntos, también voy a mencionar un poco acerca de los búfalos, pues va a ser como una ilustración para que nos ayude a entender este tema. Hace 8 días vimos que los búfalos son símbolo de fortaleza y que el salmista David decía, pero tú me has dado fuerzas como de búfalo, me unges con aceite fresco. Y voy a mencionar como ilustración a los búfalos porque hay una guerra interminable entre búfalos y leones y también sucede esto, nosotros los creyentes con el león que vamos a ver, o como aquel que es como un león, es una guerra que no termina y que pasarán los meses y los años. No podemos decir, bueno, ya tengo 20 años de cristiano, ya no voy a tener ningún problema, ningún conflicto con mi enemigo. Y antes de entrar a estos puntos, quiero hacer una pregunta para que también ustedes vayan dando respuesta. Y la pregunta es, en una pelea de búfalos y leones, ¿quién ganará? Si los búfalos tienen a su favor la fuerza, el tamaño y el número, pero los leones son maestros del acecho
y la emboscada. Entonces ahí está la pregunta. En una pelea de búfalos y leones, ¿quién ganará? Hasta hace 8 días yo pensé que los que tenían más posibilidades de ganar o que siempre iban a estar ganando serían los búfalos. Y bueno, vamos a ver algunas cosas ahora, como también la otra pregunta que podríamos hacer entre una pelea de cristianos y el adversario como un león, ¿quién ganará? Punto número 1. Entonces vamos a ir viendo esta pregunta: ¿cómo resistir a mi adversario? El punto número 1 que vamos a ver es siendo humilde. Y parece que esto fuera así como, pues que no esperaba que me dieran como parte de esa respuesta a la pregunta ¿cómo resistir a mi adversario? Porque no entendemos muy bien esta palabra, pero vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 5. Dice: asimismo, ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos y revístanse de toda humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los jóvenes. El énfasis que está haciendo Pedro aquí es más a los jóvenes, hablando de la sujeción, hablando de la humildad. ¿Y por qué los jóvenes? Porque hay un momento en la vida de los jóvenes que ellos quieren ser independientes. Y esto tiene que ver un poco con lo que está hablando aquí, que es el orgullo, que es la soberbia. Y en el versículo 6 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. A veces los jóvenes lo que quieren es independizarse en varias áreas, pero también independizarse espiritualmente, porque ellos consideran que pues que les va a ir mejor. Pero lo que Dios está diciendo, porque más adelante nos va a hablar del enemigo y nos va a hablar de una guerra que tenemos, pero no podemos nosotros ganar esa guerra si no tenemos la actitud, el carácter correcto, que es la humildad. Y entonces les dice en el versículo 6: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. Es decir, que el joven lo que quiere es experimentar, tener cosas, prosperidad, y Dios le dice: todo eso tú lo vas a tener, pero tengo mi forma de hacerlo. Y lo primero es que quiero formar en ti un carácter de humildad, para que todas las demás se den cosas. Cuando aquellas cosas vengan, tú tengas un carácter listo. Y entonces, hablando de la humildad, aquí se refiere a una humildad genuina, donde no hay orgullo, porque lo contrario de la humildad es el orgullo, es la soberbia. Y entonces, cuando hay humildad, hay obediencia. Únicamente renunciando a la autosuficiencia, los miembros de una comunidad cristiana pueden mantener unidad y armonía. Estamos viendo que este primer punto es la humildad que nos está diciendo, que seamos humildes. Ahora, ¿esto por qué? ¿Por qué estamos viendo esto de siendo humildes? Porque la iglesia es un rebaño. Y aquí es donde entramos
a ser igual que los búfalos. Los búfalos viven en manadas. En algunas ocasiones, grupos muy grandes, hasta de 1000 búfalos. Y los búfalos han aprendido a entenderse, a comunicarse, a someterse. Ellos, porque sabemos que para caminar en grupo, en manada, en rebaño, cada persona tiene muchas formas de ser y de pensar, pero gracias a la humildad, nos hace que nosotros nos podamos adaptar, que podamos amarnos, que podamos sujetarnos, ser sumisos. Hablando de los búfalos en manada, hay ocasiones en que los búfalos tienen que marchar a lugares muy lejanos para buscar agua y pasto abundante. Entonces, ahí van en manada y llegan a lugares peligrosos, donde es la casa de los leones o el territorio de los leones. Pero no hay de otra. Si ellos quieren sobrevivir, tienen que estar dispuestos a correr el riesgo. Así que llegan a ese lugar donde además llegan toda clase de animales que comen pasto, que necesitan agua, y ahí están los leones, se les ponen enfrente, así es como se presentan los leones, y lo que hacen los búfalos es atacarlos. Pero aunque se van hacia atrás los leones, se vuelven a reorganizar, porque lo que quieren hacer ellos es descontrolar esa manada, pero los búfalos mandan adelante a los más jóvenes, a los más fuertes, para que ellos formen una barrera y atrás le sigue toda la manada, pero si dejan mucho distancia, hay espacios que los leones pueden aprovechar, pero si ellos se dan cuenta, se regresan para reagruparse y cerrar esos espacios, de tal forma que hacen una unidad, un cerco, y los leones lo intentan una vez, se regresan, se retiran, pero vuelven a venir hasta que llega un momento en que quedan cansados y deciden ya no seguir atacando. Ahora, en el punto número 2, y continuando contestando la pregunta cómo recibir o cómo resistir a mi adversario, el siguiente punto o consejo es sin distracciones. Y volviendo a Primera de Pedro capítulo 5 en el versículo 7, dice, echen sobre él toda su ansiedad, porque él tiene cuidado de ustedes. Otra vez dice, echen sobre él toda su ansiedad, porque él tiene cuidado de ustedes. Aquí la palabra ansiedad, aunque se traduce como preocupación, pero también aquí su significado es distracciones. O sea, ansiedad es igual a distracciones. Por eso estamos hablando de este segundo punto, que una forma en que nosotros vamos a vencer a nuestro adversario es sin distracciones. Estamos hablando de estos leones que no lograron su objetivo, pero al siguiente día los búfalos van a cruzar un río.
Y del otro río hay 2 leones que los están vigilando. Quiero que notemos que los búfalos son una manada. Pueden ser de 800, pueden ser de 500, pero es una cantidad enorme. Y siempre va uno adelante, el primero que da los pasos para atravesar el río, y luego le sigue los otros que también son como sus guardaespaldas y el resto, y ahí van, cruzan el río. Del otro lado, estos 2 leones van a usar una estrategia muy diferente al día anterior, que los quisieron atacar de una forma. Ahora lo que ellos hacen es que se echan, se quedan inmóviles, están en un terreno en desnivel donde los búfalos no se dan cuenta y siguen avanzando. Terminaron de cruzar el río, empiezan a comer el pasto, y los leones permiten que se acerquen hasta 10 metros, y en eso uno de los búfalos se da cuenta del peligro. Justamente en ese momento empiezan a saltar estos leones para atacarlos, y ¿sabes qué hacen los búfalos? Se van, se dan la vuelta y se van, y los que venían atrás de ellos se dan cuenta que los primeros están regresando, hacen lo mismo. Y entonces, pero quiero que notes que es una manada enorme de búfalos, y solamente son 2 leones que su rugir se escucha hasta 8 kilómetros, y caen de sorpresa y los descontrolan, y en ese descontrol atropellan a uno y lo dejan ahí tirado. Uno de los leones se lanza contra él y ya lo tiene. El otro león sigue correteando a los demás, que realmente no hace mucho más que ciertos movimientos, pero entraron en pánico los búfalos, y entonces el otro león atrapa a un becerro ahí en el agua, y ambos ya tienen su alimento para ese día. Es una estrategia. Pero ¿por qué sucedió esto? Porque los búfalos estaban ocupándose en comer y bajaron la guardia. Y eso ocasionó que fueran, entraran en ese pánico y tuvieran 2 pérdidas. Número 3, contestando esta pregunta, ¿cómo resistir a mi adversario? Vamos a ver este tercer punto: siempre vigilando. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, el versículo 8, dice: sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ya nos está hablando de nuestro adversario, que está diciendo que es el diablo, y que es como un león rugiente, pero la idea es como un león desesperado, un león hambriento, un león salvaje. Y quiero decirte que nuestro enemigo así es. O sea, el enemigo que tenemos es un enemigo como el que se está describiendo aquí, que busca a quien devorar. Nunca vamos a saber de un león que ataca solamente para asustar o para herir a una persona. Él empieza a acechar, y si ve a los búfalos, los tiene en el blanco y tiene un objetivo: es devorarlos. Eso es lo que quiere hacer, porque está hambriento, porque tiene una gran necesidad. Y nos dice en el versículo 9: resistan al tal
estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos. Siempre estar vigilando, en ningún momento estar en otros asuntos, descuidando nuestra vida. Vamos a repasar brevemente estos 3 puntos, contestando la pregunta ¿cómo resistir a mi adversario? Entonces, siendo humilde. Lo que estamos aprendiendo, y en un sentido los búfalos nos están ilustrando, es que nosotros debemos de andar en rebaño, en manada. Y para eso es la humildad. Nos hace que nos juntemos con los demás, que nos adaptemos, que nos soportemos, no sintiéndonos autosuficientes. Porque lo que va a pasar, si tenemos esa actitud, vamos a andar solos, nos vamos a aislar. Y la Biblia dice, ay del solo, que cuando caiga no habrá segundo que lo levante. Entonces, si podemos hacer una pregunta, si solamente hay un león o una leona y un búfalo, ¿quién va a ganar? Lo más seguro es que va a ganar el león, porque los búfalos siempre van a ganar cuando están bien reorganizados, cuando trabajan en equipo, ponen una barrera y se convierten en invencibles. Entonces, el que seamos humildes nos va a permitir estar con los demás, convivir y estar caminando juntos, creciendo juntos, y esto va a hacer que tengamos protección. O sea, no hay como algo así que la Biblia nos hable de un cristiano solitario. Eso es lo que el león quiere. Cuando él ataca a la manada, siempre va a haber el que es más débil, quien se dispersa y entonces lo tendrá ya ahí para devorarlo. También vimos que cómo resistir a mi adversario sin distracciones. O sea, no descuidarse, no bajar la guardia. Esto es como debemos de cuidar nuestra vida espiritual. No es como tomar vacaciones y descuidarnos, porque entonces tendremos consecuencias, pues nos estamos ocupando en otras cosas, les estamos dando más importancia y no estamos cuidando nuestra vida espiritual. Quiero regresarme un poquito y cuando nos habla de que debemos de andar en manada, siempre va a suceder que si un búfalo pues ve que todos se van, pero él decide que ahí va a seguir comiendo ese pasto. O quizás hace mucho calor y dice, yo aquí en este árbol, aquí voy a seguir tomando sombra. No quiero caminar al ritmo de ellos. Si él toma esa decisión y no sigue a sus compañeros, seguro que vendrá un león y lo va a vencer. Lo que hacen los leones, una forma de atacar es por atrás, pero hay ocasiones en que cuando es al frente es con la intención de morderles el chipo y tenerlos ahí
5 minutos, 10 minutos, hasta asfixiarlos y entonces se lo comen. ¿Cómo resistir a mi adversario? Vimos que es siempre vigilando. Para sobrevivir a la temporada seca, porque hay lugares donde 6 meses es verdor, abundancia, pero hay otros 6 meses que es seco. Y entonces los búfalos tienen que trasladarse de un lugar para otro. Pero para que ellos puedan sobrevivir a esa temporada seca, el búfalo no puede evitar el conflicto con los leones. Es decir, que al moverse, muchas veces él va a ir en el territorio de los leones. Así que la batalla entre búfalos y leones nunca llegará a su fin, porque quizás llega esa temporada de que tiene que regresar porque ya vino la lluvia, pero vendrá otra estación del año donde nuevamente tenga la necesidad de regresar a esos lugares donde sí hay pasto, donde sí hay verdor y hay agua, y entonces es inevitable encontrarse con los leones, pero tiene que hacerlo con tal de sobrevivir y debe de tomar esos cuidados que son necesarios. Ahora, lo que también esto nos enseña es que nosotros tenemos un enemigo que es una pelea interminable. Nosotros no podemos decirle a Dios que la guerra con el adversario, con mi adversario, con el diablo, con Satanás, pues que sea solamente por determinados años y ya que nos deje en paz. Tampoco podemos venir con el diablo y llegar a algún acuerdo. Simplemente es ¿has escuchado este refrán que dice que el diablo es más diablo por viejo que por diablo? Entonces, en él hay mucha maldad, es terrible, él es salvaje. Él no solamente va a herir a la persona que se descuide, que se aísle, que ande sola, sino él tiene el objetivo de destruirlo. Como dice la palabra, para robar, él vino para robar, para matar y para destruir. Así que esto no es algo así como que nosotros podemos decidir de que el diablo ya no sea mi adversario. Mientras nosotros estemos con vida, vamos a tener una pelea interminable con él, y lo mejor es que nosotros estemos aprendiendo que andando en manada o siendo humilde, esto nos va a ayudar que no nos estemos distrayendo, que estemos siempre vigilando. Será una forma en que nosotros podemos cuidarnos. Termino diciendo que así como los búfalos siempre van a ganar mientras estén organizados como manada, así la iglesia que camina junto, que se organiza, puede hacer guerra, puede hacer frente sin que el enemigo que anda como león rugiente pueda hacernos daño, porque si no, no diría la palabra que nosotros le resistamos, firmes en la fe. Así que nosotros podemos tener la confianza y el agradecimiento a nuestro Padre Celestial, que nos permite que tengamos un adversario, pero no es porque Dios quiera que Él nos devore, sino que nosotros podemos reorganizarnos,
tener las estrategias correctas. Es muy importante que si tú pensabas que eres autosuficiente, que no necesitas de la iglesia, que tú así estás bien, seguir a Dios de lejitos, o muchas veces tenemos algún problema, estamos deprimidos y lo primero que hacemos es enojarnos con Dios, con la iglesia, aislarnos. Eso no hace bien a nuestra vida porque somos fácil presa de nuestro adversario y lo que él busca es destruirnos. Pues vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, te agradecemos por la palabra que podemos disfrutar en este momento. Hoy queremos decirte gracias por los pasos que tú nos das, que no pensemos que no necesitamos del grupo, que no pensemos que no necesitamos de la iglesia. Hoy decidimos tomar una actitud siendo humilde y siendo parte de la manada, siendo parte de tu rebaño, Señor, mi Dios. Decidimos que mientras estemos haciendo algo, como en este caso los búfalos que estaban ocupados en su alimentación, pero a pesar de eso, tener el cuidado de no distraernos. Señor, tú pones, Señor, ese entendimiento para tener los cuidados que son necesarios y no bajar la guardia. Padre, hoy te pido por las personas que han perdido mucho, Señor, en estos días. Ya no hacen ejercicios espirituales, han perdido su nivel espiritual, han bajado la guardia. Te pido, Padre, que ellos puedan entender esta palabra y puedan ahora ser personas menos distraídas. También, Señor, te pedimos que tú nos ayudes para ser personas que siempre estamos vigilando, que somos sobrios, que estamos despiertos, pues como lo acabamos de ver, esta guerra no estará durando, esta guerra con nuestro adversario no es de un mes, de 2 años, sino es toda la vida. Pero así como los búfalos en manada son vencedores, pueden hacer frente, así nosotros como iglesia, estando juntos en rebaño, somos más que vencedores, dice tu palabra, por medio de aquel que nos amó, que es en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, y gracias por la iglesia que tú estás protegiendo y tú nos estás enseñando cómo cuidarnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues que Dios les bendiga mucho, un fuerte abrazo y vamos a echarle ganas todos. Amén.